Seguimos en Entre Líneas, último bloque y momento de hablar de economía, como lo decíamos en el cierre del bloque anterior. Me dejó la pregunta picando de los 1800, me inquietó un poco eso. Sí. Es sugerencia del vocero Rabiet. Sí, el vocero, cada aparición una patinada que después tiene que salir a aclararme de gobierno, pero bueno. Yo creo que no va a hablar tan frecuentemente el vocero. Sí, un vocero sin voz va a ser. Sí, me parece. Pero bueno, queremos hablar de cómo está la economía y cuáles son las proyecciones, más allá del valor del dólar, la preocupación que existe, recién lo hablábamos con Berra con respecto a la construcción. Por ejemplo. ¿Qué pasa con la actividad económica, Sí. con el poder de compra de la gente, con el consumo? Y para hablar de todo eso estamos en comunicación con Carlos Segiero, economista. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Carlos, bueno, más allá de la discusión casi anecdótica de Rabier y su pronóstico de 1.800 pesos el dólar, ¿cómo ve segundo tramo del año, Carlos, lo que puede pasar con una economía que más allá de lo que dice el gobierno está bastante golpeada por el lado de la actividad, del consumo, del poder adquisitivo? En términos productivos, digamos que hay claras diferencias a nivel de sectores, a nivel de regiones, y también juega un rol muy importante la situación de amplios segmentos de la sociedad argentina en términos de distribución de lo que llamamos el ingreso en la sociedad. Así como tenemos sectores como el minero, energético, petrolero que van para adelante sin lugar a dudas, a lo que hay que sumar al sector agropecuario porque en la medición interanual muestra claramente signos positivos con respecto a un año anterior donde hubo sequía. Por otro lado, tenemos al sector de la construcción, al sector comercial, a la mayor parte de los sectores industriales en una situación muy delicada, en un escenario, llamémosle, cuasi recesivo. Eso entre los sectores, pero además entre las propias regiones, uno encuentra diferencias dentro de un mismo sector. Si yo le pregunto a un comerciante de la ciudad de Neuquén, ¿cómo le va? Le va a decir que está en Disneylandia. Si yo le pregunto a un comerciante de la ciudad de Río Cuarto, me va a decir que está al horno, sinceramente. De tal manera que aún dentro de un mismo sector hay diferencias que están vinculadas con el impacto regional de lo que está ocurriendo. Y por supuesto que en términos de la distribución del ingreso en la sociedad argentina, y esto fue un rol fundamental en una gran cantidad de sectores, lo que hay que decir es que hay millones de argentinos que han tenido una fuerte pérdida de poder adquisitivo en los últimos 2 y 3 años. Que no solamente es una pérdida de poder adquisitivo que expresa obviamente una disminución de su capacidad de compra, sino que en realidad hay millones de personas que han tenido un aumento muy fuerte en su nivel de endeudamiento a nivel del sistema financiero y aún extrabancario, lo cual también limita las posibilidades de que haya una recuperación, por ejemplo, del consumo interno en lo que resta del presente año. Cuando yo me encuentro con un empresario, un comerciante de Río Cuarto, que me dice los números no me están cerrando, tengo un montón de problemas, ¿cuándo va a cambiar esto? En lo que resta de este año eso no va a ocurrir, porque el derrame de los sectores que están bien es muy limitado, y entonces lo que tenemos en toda la región pampeana particularmente y en la mayor parte del país es que no hay que tener mayores expectativas de que la situación cambie en términos de consumo y por lo tanto del mercado interno de cara a los próximos meses en lo que resta del año. Yo me encuentro cada vez más empresarios que me dicen los números no me cierran, algo tiene que pasar acá. Bueno, no va a pasar nada en lo que resta del presente año. Si a un empresario, a un cabañero de Calamuchita, los números no le están cerrando en este momento, ¿cuál es la razón por la cual le van a cerrar los números en noviembre? No hay ninguna razón para que eso ocurra. En realidad esto es muy preocupante porque yo encuentro cada vez más empresarios que la están pasando mal, que están pensando que va a ocurrir algo, no sé qué esperan que ocurra, de que modifique la situación del mercado interno, del consumo, etcétera, etcétera. Claro, no hay condiciones objetivas para que eso pase. No hay ninguna condición objetiva para que cambien las condiciones. Ninguna condición. De tal manera que el derrame del sector minero, del sector energético, del sector petrolero es un derrame muy limitado y de ninguna manera alcanza al conjunto de la economía argentina. Y eso no va a ocurrir en lo que resta del presente año para hacerla corta, porque en realidad obviamente que este análisis lo podremos trasladar más allá, al próximo año, pero en realidad digamos que en lo que resta del presente año no hay elementos para que un comerciante de Río Cuarto piense que algo le va a cambiar de aquí hasta fin de año, por ejemplo. O Carlos, industriales de la provincia. Carlos, Sí. cuando uno escucha, dice, bueno, lo que falta es recomponer ingresos. ¿Cómo se logra eso sin poner en riesgo algunas variables que el gobierno evidentemente quiere proteger mucho
como es la baja de la inflación o no correr riesgo con el equilibrio fiscal. Es que ahí está las piezas clave, lo que vos mencionás. Pensemos que el presidente de la Nación ha dicho más de una vez: voy a bajar la inflación cueste lo que cueste. Esa es la frase. Y esto es lo que está costando. O sea, y obviamente está costando en términos de competitividad de amplios segmentos de la economía argentina, y en términos de competitividad de sectores empresarios, y en términos de poder adquisitivo de millones de personas, lo cual también influye con respecto al ajuste fiscal. Entonces, hay una serie de medidas que se toman para bajar la inflación cueste lo que cueste, y en ese punto entonces el costo lo está pagando no la casta política, como dijo el presidente alguna vez, sino que lo están pagando miles y miles de empresas en todo el país y millones de personas en términos de poder adquisitivo. Mientras el gobierno no intente modificar ese criterio, obviamente que la lectura es la misma. Pensemos, la semana pasada había reunión del Comité de la Unión Industrial Argentina. Entonces el ministro Caputo llamó al presidente de la Unión Industrial y le dijo: ni se les ocurra en la reunión que algún sector vaya a convalidar paritarias por arriba del 2% mensual, porque si llegan a hacer una cosa así, de aumentos salariales, no lo vamos a homologar. O sea que el gobierno hasta interviene en ese punto, porque como quiere bajar la inflación cueste lo que cueste, tampoco quiere que algún sector empresario mejore los sueldos de sus empleados, porque considera que esto es inflacionario. Bueno, pero por el otro lado no interviene en los precios, o en el resto de los precios no interviene, sí en los sueldos. Bueno, acá por supuesto hay no digamos una contradicción, pero es decir, un gobierno que se dice liberal al extremo, de repente no está dispuesto a homologar un acuerdo paritario entre empresarios y trabajadores que se hace sin intervención del gobierno, debería ser, obviamente. Claro. Bueno, la posición de Luis Caputo fue decir: no vamos a homologar ningún acuerdo salarial. Lo dijo la semana pasada, se lo dijo la cúpula de la Unión Industrial Argentina. Y eso te da la pauta entonces de que lo que cabe esperar de cara a los próximos meses, mirando toda la segunda mitad del año, es que no hay recuperación del poder adquisitivo de millones de personas, porque no hay ninguna manera de resolverlo bajo esta lógica del gobierno argentino, y por lo tanto no hay recuperación del mercado interno. Y en ese punto entonces no hay mayores novedades para mirar, más allá de que la política antiinflacionaria también está acelerando fuertemente las importaciones, lo cual obviamente contribuye a bajar la inflación, pero contribuye también a que se caigan empresas, que caiga el poder, el margen de rentabilidad de muchas empresas en la Argentina, y por lo tanto la película que tenemos es esta. Es difícil pensar en otra cosa. Y cuando alguien me dice no, me dice alguna empresario: no, pero algo tiene que pasar, el gobierno argentino tiene que hacer algo. Algo como que el presidente se vuelva keynesiano. Claro, que inyecte fondos. Claro. Está claro que eso no va a ocurrir, porque el gobierno tiene una visión ideológica del escenario de la economía argentina, y lo que cabe esperar es la profundización del actual plan económico. El mismo presidente lo dijo: voy a morir con las botas puestas. El gobierno argentino puede estar rehaciendo su estrategia política con la puesta en escena de Diego Santilli, y está acomodando, ¿no es cierto?, la cuestión política, como lo ha hecho con Córdoba. Uno percibe ahí obviamente una actitud más negociadora del gobierno argentino con el nuevo jefe de gabinete. Eso está arriba de la mesa, obviamente, pero no que vaya a cambiar la política económica. Yo no tengo expectativa de que eso ocurra, y por lo tanto no podemos tener la expectativa de que la economía argentina modifique las visiones que estamos viendo, como todo lo que estamos mirando en este momento, en lo que resta del presente año. Carlos, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros, ha sido un gusto. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Bueno, Carlos Agiaro con el análisis muy claro, ¿no? No está en los fundamentos del modelo que vaya a cambiar en el corto plazo el escenario que estamos viviendo desde el punto de vista económico. Y es interesante esto de los empresarios que están esperando que pase algo. Claro, ¿no? También porque deben estar especulando, diciendo siempre cuando hay recesión en este país y nos acercamos a una época electoral, algo hace el gobierno para salir de la desesperación. Bueno, no parece ser el caso, por lo menos hasta ahora, que vaya a repetir Milei una conducta política ya tradicional en Argentina, ¿no? Así es. Por lo tanto, Segiaro no ve elementos objetivos que vayan a cambiar mucho este contexto, y por lo tanto este modo de supervivencia en el que están muchas familias, muchos consumidores y muchas empresas. Lo cierto es que después la realidad se impone, ¿no? En algún momento. Sí, el año que viene hay que votar. Claro. Ahí va a haber una primera realidad. O la gente puede volver a elegir,
convencida de que hay que darle más tiempo al presidente, o lo castigará. Hay que ver cómo se llega a 2027. Sí, y cuáles son las opciones. Exacto, totalmente. Fundamentalmente. Bueno, llegamos al final de esta edición de Entre Líneas. Nos reencontramos el martes que viene, 23:30 como siempre. Adiós. Chao.